Debido al creciente interés por el Internet profundo, un día del año 2015 decidí aventurarme a explorarlo. Si te estás preguntando cómo se accede, no voy a decírtelo, ya que prefiero evitarte cualquier posible problema que pueda surgir por ser demasiado curioso. Para aclarar algo desde el inicio, mi intención no era buscar nada que me metiera en problemas. Solo quería ver si podía toparme con algún documento clasificado, algo como si fuera un espía, o incluso un ninja en una película estilo James Bond. Estuve navegando durante aproximadamente 30 minutos y me encontré con los típicos sitios web, incluidos algunos que decían ofrecer servicios de sicarios. Aunque parecían reales, preferí no involucrarme. Fue entonces cuando descubrí una página que funcionaba bajo un modelo de pago por evento. Podías ver videos utilizando una moneda digital o desbloquearlos gratuitamente completando encuestas. No tenía nada mejor que hacer, así que decidí probar suerte y darle clic a uno de ellos. Por supuesto, no puse información personal real, así que empecé a inventar datos. Sin embargo, cada vez que enviaba la información, el sitio seguía diciéndome que la dirección ingresada no existía. Qué curioso, ¿no? Nunca pensé que las encuestas fueran tan exigentes. Finalmente, se me ocurrió usar la dirección de mi antigua casa, sin considerar lo arriesgado que esto podría ser. Para dar algo de contexto, una familia amiga compró nuestra vieja casa después de que la vendimos hacía unos 2 años. La encuesta en sí fue bastante simple, como las que encuentras en el Internet común. Tras unos 3 minutos logré desbloquear un video titulado Casa de Gritos. Para mi decepción resultó ser muy absurdo. Aunque los gritos daban un toque inquietante, eso era todo. El video mostraba a alguien caminando dentro de una casa abandonada mientras se escuchaban gritos. Pensé que podría aparecer algo repentino, o que el camarógrafo se toparía con algo o alguien siniestro, pero nada de eso ocurrió. Un mes después, mientras conversaba con la hija de la familia amiga que compró nuestra vieja casa, surgió un tema extraño. Nos pusimos al día, y pronto, ella mencionó algunos eventos inquietantes que habían estado ocurriendo allí. Me contó que habían notado una furgoneta que pasaba lentamente por la calle con las ventanas completamente oscurecidas y sin ningún tipo de identificación. Una noche, mientras regresaban a casa tras cenar fuera, vieron a una figura alta dejar una caja frente a la puerta antes de subir apresuradamente a la misma furgoneta, que estaba estacionada cerca. Preocupados, llamaron a la policía, considerando que la actividad y la caja eran sospechosas. Cuando las autoridades inspeccionaron el contenido, encontraron un montón de fotografías antiguas que parecían ser de finales del siglo XIX. También había un oso de peluche, que en su interior contenía una gran cantidad de agujas usadas. Lo más desconcertante fue que, después de ese incidente, la presencia de la furgoneta cesó por completo. Hasta el día de hoy, no sé cuál era el propósito de esa caja, ni si estaba relacionado con el hecho de que usé la dirección de mi antigua casa en el Internet profundo. Algo me dice que podría haber una conexión, ya que ninguna otra persona en el vecindario reportó algo similar. Como actualización reciente, mi amiga me llamó hace unas semanas. Me contó que, gracias a las cámaras de seguridad que instalaron tras los eventos anteriores, lograron capturar al individuo responsable. Resultó que esta persona estaba vinculada a la entrega de paquetes misteriosos en varias casas y utilizaba el Internet profundo para obtener información personal de las víctimas. ¿Alguna vez has comenzado a cuestionar todo aquello que antes creías que era verdad? Podría tratarse de tus convicciones, o de descubrir que alguien cercano no era la persona que pensabas. Tal vez alguien a quien apreciabas escondía un lado oscuro. Cuando estaba en la preparatoria, mi padre empezó un trabajo secreto en el sótano de nuestra casa. Dijo que era algo relacionado con su empleo y que debía mantenerse en secreto absoluto. Se aseguró de que nadie más pudiera entrar, incluso mandó insonorizar las paredes. Me pareció extraño que su labor tuviera que ser tan clandestina, pero no le di demasiada importancia. Algunos de mis compañeros disfrutaban ver videos perturbadores, navegando por rincones oscuros de Internet. A mí nunca me interesó eso. Usaba la red principalmente para ver partidos deportivos. Un día, durante el almuerzo, mis amigos conversaban sobre las cosas raras que solían ver, entrando en detalles desagradables. No presté mucha atención hasta que Tomás comenzó a hablar sobre la Deep Web. Mencionó sitios para contratar sicarios,
videos de animales siendo torturados y otras atrocidades. Incluso dijo haber encontrado enlaces a videos ilegales, aunque aseguró no haber hecho clic en ellos. Tomás nos invitó a su casa para mostrarnos algunas de las cosas que había encontrado en la Deep Web. Todos aceptamos ir. Cuando llegamos, me di cuenta de que no estaba mintiendo. La Deep Web estaba llena de los horrores que había mencionado. Encontró un video sin título y preguntó si debíamos verlo. Todos los demás estaban entusiasmados, pero a mí no me importaba mucho. Hizo clic en el enlace. El video mostraba al principio una habitación muy oscura. Solo se oía a alguien respirando con dificultad. Luego, una luz tenue reveló a un hombre con una máscara extraña, vistiendo un sombrero de copa, un traje y una capa. Su voz estaba distorsionada, impidiendo que pudiéramos reconocerla. Buenas noches y gracias por acompañarnos. Me llamo Shepard y esta noche tengo un espectáculo para ustedes, dijo con un tono excesivamente alegre. Esta noche tenemos a 3 invitados con nosotros. Luego la cámara mostró el resto de la habitación. Un espacio pequeño con paredes rojas al fondo. 2 mujeres estaban encadenadas a la pared, desnudas. Una era muy delgada, y la otra tenía una complexión más robusta. Shepard se acercó a la mujer más delgada, observándola con desagrado. No eres agradable a la vista. No deberías estar aquí con las bellas, dijo, mirando después a la otra mujer, quien era más atractiva. ¿Estás de acuerdo, verdad? Srenia le habló sin esperar respuesta. Luego se volvió hacia la primera mujer. Tengo algo especial planeado para ti más tarde, pero primero nos encargaremos de ella. Parado allí junto a mis amigos, sentía el terror recorrer mi cuerpo, preguntándome qué iba a hacer. De repente Shepard gritó, «¡Tijeras de podar!». Otra persona, a quien no podíamos ver, le entregó un par de tijeras. Se acercó lentamente a la mujer y dijo, «Es una pena. Si tan solo lucieras mejor, esto no sería necesario». Increíblemente usó las tijeras para cortar sus pechos. La mujer gritó con todas sus fuerzas, y mis amigos y yo estábamos en shock. Uno incluso vomitó. Shepard luego intentó cortar sus pies, pero luchaba porque los tobillos eran gruesos. «No hay problema, motosierra», exclamó. Mi corazón se hundió al escuchar esa palabra. El sonido de la motosierra arrancando era escalofriante. Comenzó a cortar sus tobillos, haciendo que la mujer gritara aún más fuerte, con lágrimas corriendo por su rostro. La sangre salpicaba la máscara y la ropa de Shepard. Después de cortar los tobillos, empezó a trabajar en su abdomen, esparciendo sangre y vísceras por todas partes. Uno de mis amigos se desmayó por el horror. «Te dejaré desangrarte», dijo Shepard a la mujer antes de volverse hacia la otra. «Látigo», pidió. Obtuvo un látigo y empezó a golpear cruelmente a la segunda mujer. Fue entonces cuando Tomás, tratando de ser valiente, escribió en el chat, «¿Qué te pasa? La policía sabrá de esto». Shepard estaba a punto de hacer algo más cuando su asistente lo alertó del mensaje. Pateó a la mujer antes de acercarse a la cámara. «Oh, ¿tratando de hacerte el valiente? ¿Crees que puedes llamar a la policía, Tomás?». Nos quedamos atónitos cuando dijo el nombre de Tomás. «No te preocupes, tengo toda tu información, nos veremos pronto». Tomás apagó rápidamente la computadora. Mis amigos se fueron, pero yo me quedé con él, demasiado asustado para estar solo. No pasó nada esa noche, pero Tomás no pudo dormir. Pasaron semanas, y parecía que esa horrible noche se desvanecía como un mal sueño. Pero entonces, un viernes por la noche, vi en las noticias un informe sobre varios asesinatos en nuestra zona. Mi corazón se detuvo al reconocer la casa de Tomás en el fondo. Tomás había desaparecido, y su familia fue asesinada brutalmente. «Lo atraparon», susurré. Esa noche me desperté para ir al baño y vi a mi padre subiendo las escaleras cubierto de tierra, como si hubiera estado cavando en el jardín. «Papá, son la 1 de la mañana, ¿qué estás haciendo?», Srenia pregunté. Él respondió que estaba arreglando algo afuera. «¿A esta hora?». Srenia, su respuesta fue como si yo fuera tonto por preguntar. Volví a la cama sin pensarlo mucho. Al día siguiente, mientras mi papá estaba fuera, la curiosidad me superó y decidí colarme en el sótano. Algo que nunca había considerado antes. Encendí la luz y al principio no vi nada inusual, pero luego noté una nueva puerta detrás de las escaleras. Con el corazón latiendo rápido, la abrí. Lo que vi me dejó congelado de miedo. La habitación era idéntica a la del video en vivo. Paredes rojas, cadenas colgando, las tijeras de podar,
la sierra y el látigo. En un escritorio había una computadora y la aterradora máscara que usaba Shepard. De repente escuché a mi padre gritar desde arriba. Bajó furioso, pero se detuvo en seco al verme sosteniendo la máscara. Su enojo se transformó en shock. Nos quedamos mirándonos. La policía arrestó a mi padre ese mismo día. El sótano estaba insonorizado, por lo que nadie escuchaba nada desde afuera. Encontraron a Tomás y a las mujeres enterrados en nuestro jardín, desmembrados. Mi padre había estado haciendo más que jardinería por las noches. No podía creer que mi padre, a quien siempre había considerado un hombre bueno y honesto, fuera capaz de algo tan monstruoso. Ahora me pregunto si habré heredado algo de su oscuridad. ¿Podría convertirme en un monstruo como él algún día? Trabajo para una gran organización que se dedica a cerrar sitios web peligrosos en Internet. No puedo mencionar el nombre de la empresa aquí, pero llevo haciendo este trabajo durante bastante tiempo. Hace varios años, me enteré de un conjunto de lugares espeluznantes en línea, conocidos como las 5 salas rojas auténticas en la Deep Web. No intentes buscarlas, porque no puedes encontrarlas fácilmente. Una sala roja auténtica no se encuentra simplemente con una búsqueda. Si lo intentas, solo acabarás infectando tu computadora con un virus peligroso. Mucha gente dice que son simples engaños, pero puedo asegurarte que algunas son reales. Es extremadamente difícil para alguien que no está familiarizado con las 5 salas rojas auténticas acceder a ellas. Básicamente necesitas conocer a alguien involucrado. No puedes simplemente topar con ellas por accidente. Debes tener conexiones con la persona adecuada o ser muy afortunado para obtener un código secreto de acceso. Tienes que ser considerado fiable. En mi caso, logré ganarme la confianza de alguien que administraba una de estas salas. Las salas rojas auténticas funcionan como una serie de 5 puertas. Si entras en la primera sala roja, pagas con bitcoins para demostrar que vas en serio. Entonces podrías tener la oportunidad de avanzar a la siguiente sala, y así sucesivamente. ¿Qué hay dentro de estos espeluznantes espectáculos en vivo? Te lo contaré. Esto es lo que pasó en la primera sala roja auténtica. Hice clic para entrar. Apareció una caja negra solicitando mi código. Lo ingresé. Eran 4 dígitos, un guión y mi nombre de usuario. Eso me permitió acceder al sitio. Permiso concedido, decía. Parecía demasiado sencillo. La primera página mostraba muchos recuadros de video negros con nombres. Algunos estaban etiquetados como «Mírame asustar a Carla» o «Verónica se aterra». Primero elegí «Mírame asustar a Carla». Un hombre, usando lo que parecía una cámara de teléfono, estaba grabando desde dentro de una casa, apuntando a la puerta principal. Estaba escondido detrás de otra puerta, y pude ver el salón con un bonito sofá de cuero y estanterías. Susurraba en un idioma que no entendía, y nunca mostró su rostro. De repente, el pomo de la puerta comenzó a girar y escuché unas llaves. Una chica, vestida con un uniforme verde de enfermera con cabello rubio y piel bronceada, entró. Parecía joven, tal vez en sus 20 años. De repente una voz fuerte gritó: «No te muevas». Ella se detuvo en seco, como un animal atrapado por sorpresa, luego gritó y dejó caer sus llaves. Un hombre vestido completamente de negro, con una máscara de esquí, se abalanzó sobre ella con un martillo enorme. Ella levantó los brazos, gritando para defenderse, pero él la golpeó 2 veces en la cabeza con el martillo. Ella cayó al suelo y la sangre comenzó a manchar la alfombra blanca. Estaba inconsciente. El hombre luego le hizo un gesto al tipo escondido detrás de la puerta y dijo algo que sonaba como no. Ambas cámaras se apagaron. Si esto era real, era lo más aterrador que había visto. No parecía falso. No tenía idea de lo que iba a pasar después. Solo podía adivinar. Realmente no quería ver otro video. Pero de todos modos hice clic en el siguiente. El título era «Verónica se aterra». Fue aún más horrible. Esta vez la cámara mostraba un parque. Una mujer con cabello castaño y un atuendo de jogging azul estaba corriendo. El hombre, que hablaba en un idioma extraño, estaba en lo que parecía su coche, con el parabrisas delantero agrietado. Llevaba guantes negros, pero no mostraba su rostro. Se reía y hablaba mientras la mujer seguía corriendo. Quería tanto advertirle que se fuera del parque, que escapara, pero sabía que era imposible. Ella no podía oírme. De repente, la cámara se apagó. Pensé que el video había terminado, pero me equivoqué.
completamente. El video volvió, esta vez con lo que parecía visión nocturna, todo en tonos verdes y borrosos. Pude ver muchos pinos, y luego noté lo que enfocaba la cámara. Una chica estaba dentro de lo que parecía el maletero de un coche, tratando de gritar. Sus manos y pies estaban atados y tenía algo en la boca para impedirle gritar. Parecía ser la misma mujer de antes, con el atuendo de jogging azul, ahora sin zapatos. Todo lo que podía ver eran los guantes negros y parte de un brazo, que parecía peludo. Parecía ser el mismo hombre del video anterior, vestido de negro, tocando suavemente su cabello, mientras el hombre que sostenía la cámara le hablaba en inglés, diciéndole que se calmara. Ella estaba llorando. Luego empezó a sacarla del maletero. ¡Bang! Su cabeza golpeó la tapa del maletero por accidente. Sentí un momento de alivio pensando que todo era una broma y que estaría bien, pero luego me sentí enfermo del estómago. No podía creer lo que estaban a punto de hacer. El hombre con la máscara de esquí la colocó en el suelo, y ella dejó de llorar y empezó a gritar. La cámara enfocó su rostro, y luego todo se oscureció. La pobre chica había perdido toda esperanza. Sentí ganas de llorar y tuve que contener las lágrimas. Comenzaron a atarle las muñecas a la parte trasera del coche. El camarógrafo seguía grabando todo. El otro hombre encendió el coche, el motor rugía. Iban a arrastrarla. Y así terminó el video. No estoy seguro de qué cruzó por mi mente ese día, tras una larga noche de fiesta con compañeros. Llegué a mi hogar tambaleándome. 50. La descripción sugería que podría contener cosas increíbles como una tableta iPad nueva. Solo esa posibilidad me emocionó lo suficiente como para transferir $50 en Bitcoin a un completo desconocido en Internet. Recuerdo vagamente haber enviado un mensaje al vendedor en un estado confuso, obsesionado con la idea de conseguir esa tableta. En un acto impulsivo, incluso mandé $50 adicionales para asegurarme de recibirla. A la mañana siguiente, me desperté con un dolor de cabeza terrible. No fue hasta después del desayuno y una ducha cuando, al sentarme frente a mi ordenador portátil, los recuerdos comenzaron a aflorar. Sentí un vacío en el estómago. Había malgastado un dinero que no podía permitirme perder en semejante estupidez. Cuando intenté cancelar mi pedido, el sitio web simplemente no respondía. Refrescar la página no servía de nada. El anuncio había desaparecido. No era alguien que soliera caer en estafas, pero parecía que mi yo en estado de embriaguez era mucho menos cuidadoso. Al revisar mi saldo de Bitcoin, mis peores temores se confirmaron. Estaba casi en bancarrota. Lo que pensaba que eran alrededor de 50 había disminuido, quizás debido a ese reciente y absurdo gasto. Desanimado, juré no volver a cometer un error semejante. Pasaron varias semanas y empujé el incidente al fondo de mi mente. Sin embargo, hoy ese recuerdo regresó de golpe. En la mesa de la cocina había un gran paquete marrón con mi nombre. Mi padre debió haberlo recogido del repartidor. La caja era inesperadamente pesada, lo cual parecía prometedor. La abrí con entusiasmo, solo para descubrir que estaba llena de cacahuetes de embalaje. Buscando dentro, lo primero que saqué fue un suéter rojo usado que olía ligeramente a perfume. Sintiendo una mezcla de decepción y repulsión, me recordé a mí mismo los dudosos orígenes de esa compra. Luego encontré un manojo de llaves, lo cual no tenía ningún sentido. Parecía que el remitente simplemente había arrojado lo que tenía a mano. Sintiendo que me habían estafado, volví a buscar dentro de la caja y encontré una pequeña bolsa con una nota. Antes de siquiera leerla, la emoción volvió a burbujear en mi interior. Era marihuana, acompañada de una nota que sugería que era para relajarse. A pesar de no haber comprado drogas en la web antes, reconocí el fuerte y característico olor. Calculé que valdría alrededor de $7. La escondí rápidamente para que mi madre no la descubriera. Mi curiosidad crecía. Me preguntaba qué más podría contener esa caja. Con la esperanza de al menos recuperar parte de mi dinero, lo siguiente que encontré fue una pequeña caja de madera. Dentro había algunas piezas de plata reluciente, 2 collares y 2 anillos. No podía decir si tenían valor real. Podrían haber sido robadas o adquiridas a bajo precio en una tienda de segunda mano. Las coloqué junto al suéter rojo sobre la mesa. Luego encontré otra bolsa de plástico, esta vez con una nota que me inquietó. Vas a necesitarlas, créeme. Dentro había una pequeña caja de pastillas de Xanax. ¿Por qué necesitaría eso?
Nunca había experimentado con medicamentos tan fuertes, pero conocía a algunas personas que pagarían bien por ellas. Aunque no estaba seguro de su valor exacto, supuse que podrían valer alrededor de $50, sumando un total de $130 en valor encontrado hasta ahora. Considerando que todo venía de la Deep Web, perder solo la mitad de mi dinero parecía una suerte. Seguí buscando en la caja, parecía vacía, pero al levantarla todavía se sentía pesada. Al llegar al fondo, mis dedos tocaron algo largo y plano. Cuando lo saqué, no podía creer lo que veía. Una tableta iPad. Estaba algo rayada, pero claramente no era un modelo viejo. Probablemente era un iPad Air. Eso sí que fue un descubrimiento. Justo en ese momento, apareció mi madre preguntando por un paquete. El pánico me golpeó al recordar la marihuana en mi bolsillo trasero. Sus ojos se posaron en el suéter rojo y alegremente lo reclamó como suyo, también tomando las llaves sin pensarlo. Mi corazón latía a 1000 por hora, temiendo que hubiera captado el olor a marihuana. ¿Qué es eso?, preguntó notando la caja de joyas de plata. Traté de restarle importancia, pero no estaba realmente escuchando. Cuando preguntó por qué su caja de joyas estaba en la cocina, me quedé sin palabras. La abrió, revisando si faltaba algo. Luego me acusó de intentar vender sus pertenencias. Intenté explicarle sobre la caja misteriosa de Internet, pero no lo aceptó. Me dijo que esperara hasta que mi padre llegara a casa. Derrotado, llevé el iPad a mi habitación. Aún tenía batería, lo cual fue una sorpresa. Había algunas aplicaciones inusuales en él, pero nada llamó especialmente mi atención. La aplicación de correo electrónico estaba vacía, lo que me preocupó, pensando que tal vez había sido robado. Sentí un escalofrío al darme cuenta de que debía borrar cualquier información personal del dispositivo. Sin embargo, la curiosidad me pudo, y decidí revisar la aplicación de fotos primero. Había alrededor de una docena de fotos. Las primeras eran solo imágenes oscuras de una calle y la fachada de una casa con la luz encendida, lo que dificultaba ver claramente debido al brillo. Pero, a medida que seguía deslizando, las fotos empezaron a parecer más y más familiares. Una de ellas mostraba el costado de una casa con revestimiento de madera blanca, inquietantemente similar a la nuestra. Luego apareció una imagen de una puerta trasera, seguida por una toma de una cocina. Mi corazón dio un vuelco. Se veía exactamente como nuestra cocina. La siguiente foto era de nuestra sala de estar, aunque estaba demasiado brillante como para distinguir las caras de las personas sentadas allí. Algo en ella se sentía demasiado familiar. Las siguientes fotos confirmaron mis peores temores. Eran de nuestra casa. Incluso había una imagen de nuestro retrato familiar colgado en la pared. Sentí un escalofrío y no quería seguir viendo, pero no pude detenerme. Las fotos siguientes eran aún más perturbadoras. Mi madre durmiendo en su cama, con las cobijas siendo retiradas. Una mano enguantada en negro buscaba en un armario, sacando el suéter rojo. Las fotos continuaban mostrando a mi padre entrando en la habitación, ambos padres dormidos en la cama. Y luego, la foto más aterradora de todas, yo, durmiendo en mi cama. Solté el iPad, horrorizado, y golpeó el borde de mi escritorio, rompiéndose en una explosión de colores rotos. ¿Cómo podría explicar esto a mis padres? ¿Me creerían siquiera? Recordé la bolsa de pastillas y la nota que venía con ellas. Vas a necesitarlas, créeme. La fecha en la parte posterior era para mañana. ¿Qué significaba eso? Sabía que debía hacer algo para proteger a mi familia. El miedo era abrumador. Tenía que advertirles, pero ¿me escucharían? Si algo me pasara, esperaba que alguien encontrara este mensaje y pidiera ayuda. La idea de lo que podría suceder mañana era demasiado aterradora para comprender. No es una transmisión en vivo cualquiera, hola. Espero que estés bien. Por mi parte, las cosas han mejorado, aunque a veces me siento algo paranoico. Durante las últimas semanas, he estado viendo tus videos de relatos de terror y me topé con el tema de la Deep Web. Honestamente, no tenía idea de que fuera algo tan grande. Pensé que mi experiencia inquietante con la Deep Web era algo único, una serie de eventos de estar en el lugar y el momento menos oportunos que me llevaron a buscar ayuda. Más que nada, quiero que esto sea un recordatorio. La mayoría de las historias que escuchas sobre la Deep Web, especialmente de sus rincones más oscuros, son reales. Así que, si alguna vez te da curiosidad por explorarla, realmente no te lo recomendaría.
a menos que sepas exactamente en qué te estás metiendo. Quiero que te sientas como si hubieras estado allí conmigo. Me disculpo si esta historia resulta un poco extensa, pero no quiero omitir detalles importantes. Esto ocurrió en el verano del año 2001, creo que fue en julio. Era una noche más fresca de lo habitual y no tenía nada planeado. Así que llamé a un amigo, a quien llamaré Andrés en esta historia. ¿Qué haces? ¿Tienes algún plan?, le pregunté. No, amigo, solo estoy relajándome y jugando videojuegos. ¿Quieres venir? Podemos pedir una pizza, me respondió. Pensé que sería mejor que quedarme dormido escuchando el canto de los grillos. Así que tomé mi auto y conduje durante 20 minutos hasta su departamento. No tenía idea de que esto desencadenaría una serie de eventos realmente aterradores. Pedimos una pizza, jugamos videojuegos y, al cabo de un rato, Andrés sacó el tema de la Deep Web. Oye, ¿quieres ver algunos videos de terror? Conozco unas páginas que probablemente nunca has escuchado mencionar, me dijo. Nos dirigimos a su computadora, que él mismo había armado, y abrió un programa del que nunca había oído hablar. Más tarde me enteré de que se trataba de Tor, pero en ese momento era completamente nuevo para mí. ¿Qué motor de búsqueda es este? Nunca lo había visto. ¿Por qué no usas Firefox? ¿No era tu favorito?, le pregunté. No, amigo. Esto no sirve para lo que estamos buscando, respondió. ¿A qué te refieres? Nunca había oído hablar de la navegación en la Deep Web, dije intrigado. Me ahorró los detalles, pero básicamente me dio un resumen en 3 minutos sobre qué era la Deep Web, lo que se podía encontrar y las cosas que podías solicitar allí. Me emocioné y no podía esperar a ver lo que quería mostrarme. A ambos nos encantan las películas de terror, así que cuando dijo que esto era diferente a cualquier tipo de terror que conocíamos, no pude evitar pensar que estaba exagerando. Lo primero que recuerdo es que copió y pegó un enlace guardado en un documento de Word. Esto nos llevó a un sitio de videos similar a Vimeo, pero mucho más básico. Me mostró algunos clips que recordaban a los que encuentras en LiveLeak, con sustos repentinos y escenas inquietantes. Después de unos 10 minutos, cambiamos a otra página que transmitía en vivo. Había un cuadro de chat y una opción para hacer donaciones. Lo único visible en el video era una habitación vacía con una silla y una mesa en el centro. Observamos cómo las personas en el chat, alrededor de 20, comentaban sobre lo que querían que le hicieran a alguien. Pronto nos dimos cuenta de que estaban hablando de dañar a una persona. Lo que describían era demasiado perturbador para detallarlo aquí. Después de un rato le dije a Andrés, «Oye, esto no puede ser real. ¿De verdad están hablando de hacerle daño a alguien?» Todo se sentía como si estuviéramos viendo en vivo a un posible maníaco con intenciones horribles. Fue entonces cuando un hombre con pasamontañas apareció en pantalla. Miró hacia la izquierda, como si estuviera leyendo el chat, y luego presionó un botón que activó el audio. Al principio era muy bajo, pero Andrés subió el volumen y empezamos a escuchar sollozos. El hombre gritó a alguien fuera de cuadro que se callara, pero eso solo intensificó los llantos. Recuerdo mirar a Andrés y decirle, «Amigo, esto no puede ser real. Dime que es algún tipo de proyecto universitario de terror». «No lo sé, nunca había visto esto antes. La última vez que entré aquí solo había un tipo con máscara diciendo tonterías», me contestó claramente nervioso. Deberíamos haber cerrado el programa en ese momento. Pero la curiosidad nos mantuvo ahí. El chat se llenaba de mensajes y, después de unos minutos, el hombre volvió a hablar. «Vaya, veo que alguien donó una gran cantidad. Está bien, si eso es lo que quieren, lo haré». El hombre salió del cuadro y se escucharon gritos desgarradores. Luego arrastró a alguien a la pantalla, pero justo antes de que pudiéramos ver algo, la transmisión se oscureció. Esto enfureció a todos en el chat, quienes preguntaban por qué no podían ver lo que ocurría. Cuando la transmisión volvió, el hombre de la máscara sostenía unas gafas cubiertas de un líquido oscuro y rojizo, que también goteaba sobre su camiseta. Los gritos habían cesado. «Disculpen, parece que tuvimos un problema técnico. Realmente me hubiera gustado que pudieran escuchar los gritos, pero ahora no tiene sentido si está en silencio. Conseguiré a alguien más pronto», dijo. Eso fue suficiente para nosotros. Andrés cerró el navegador de inmediato. Aunque no vimos todo lo que sucedió, estaba claro lo que había ocurrido. Aquella persona que donó dinero pidió una reestructuración de cara, y por los resultados entendimos exactamente a qué se refería. Ambos tuvimos pesadillas durante meses después de eso,
y decidimos no explorar la Deep Web nunca más. Necesito salvarme de los rincones oscuros de Internet antes de que sea demasiado tarde. El tiempo se está agotando. Me encontré con la venta hace solo unas horas. Déjame explicarte cómo terminé en este embrollo. Fue algo estúpido, realmente. Solo quería impresionar a mis amigos. Todos estábamos tomando una clase de informática en la escuela. Nos retamos a encontrar los sitios web más extraños y sorprendentes. Todo comenzó mostrando páginas de las partes ocultas de Internet, donde se podían adquirir cosas ilegales, cosas de las que ni siquiera habíamos oído hablar antes. Pero eso pronto se volvió aburrido. Entonces, mis amigos empezaron a descubrir cosas aún más terroríficas para enseñarnos, tratando de demostrar quién era el mejor encontrando estas cosas. Traían fotos, cada una más espeluznante que la anterior, imágenes de personas sufriendo, de gente en dolor, y cosas que ni siquiera puedes imaginar, personas muertas. Luego un amigo nos mostró un sitio verdaderamente oscuro, llamémoslo el sitio X. En lugar de asustarnos o decir que debíamos detenernos, todos pensaron que era impresionante. Alabaron su audacia. Me sentí mal. Quería gritarles a todos, decirles lo equivocado que era encontrar esto fascinante, pero no dije nada. Notaron que nunca compartía nada espantoso yo mismo, y fue entonces cuando comenzaron a burlarse. La escuela se volvió una pesadilla. Me forzaban a mirar esas imágenes horribles diciendo que me harían más fuerte, pero solo empeoraban las cosas. Me repetía que no iba a ir demasiado lejos, solo quería encontrar algo para que me dejaran en paz. Ya estábamos muy lejos de buscar cosas sencillas. Ahora sabía que necesitaba encontrar algo realmente impactante. Después de 3 horas navegando en la Deep Web, pasaron otras 2 horas antes de que encontrara una venta para mí. En un momento hice clic en una página que parecía vacía. Luego la luz de mi computadora parpadeó. Cerré la página web pensando que tal vez había dejado la aplicación de mi cámara abierta por accidente, pero ni siquiera estaba activa. No le di importancia en ese momento. Estaba realmente cansada y tenía clases al día siguiente. Aburrida y somnolienta, apagué la computadora y me fui a la cama. Los días siguientes fueron bastante normales, hasta el último día de la semana. Cuando llegué a la escuela vi a todos reunidos alrededor de un escritorio, susurrando en voz baja. Algunas de las chicas estaban llorando, y todos parecían asustados y preocupados. No quería saber qué les había asustado tanto. Nadie se dio cuenta de mi presencia hasta que la maestra empezó la clase. Durante toda la lección sentí sus miradas sobre mí, probablemente planeando una nueva forma de molestarme. Intenté salir rápido al terminar la clase, pero uno de ellos me agarró del hombro y me detuvo. «Necesitamos hablar», dijo con una voz temblorosa y las manos frías y húmedas sobre mi camisa. Me arrastró al fondo del aula, donde los demás estaban igual de aterrados. Comenzó a repartir papeles. Cuando llegó mi turno intenté rechazarlo, no queriendo ver lo que fuera. «No necesitas verlo», insistió, y algo en su tono me dijo que esto no era otra de sus bromas crueles. A regañadientes miré el papel. Mostraba la foto de una chica con una descripción y un precio. Al principio no lo entendí. Luego me di cuenta. Era yo en la foto, siendo vendida en línea. La descripción hablaba de mí como si fuera un simple objeto. Mencionaba cómo me veía y que parecía mi primera vez allí. El precio inicial era de $18,000, con notas que decían que el precio podría cambiar después de más fotos y una inspección. Estaba en estado de shock. No uso redes sociales y las únicas fotos mías eran de eventos grupales. ¿Cómo consiguieron esta imagen? Entonces recordé la luz junto a la cámara de mi computadora. El miedo me golpeó con fuerza. Entré en pánico. Mi corazón se aceleró y me sentí enferma. Frenéticamente busqué alguna información personal en el papel. Afortunadamente, no aparecían ni mi nombre completo ni mi dirección, pero entonces comprendí que quienquiera que hubiera subido esto probablemente tuviera esa información también. Me desmayé y desperté en la oficina de la enfermera. Mi mamá vino a buscarme diciendo que parecía tener fiebre. Una vez en casa, me encerré en mi habitación y no he tocado mi computadora desde entonces. Cubrí la cámara de mi teléfono con cinta, aunque sé que eso podría no servir de nada ahora. Cada sonido me hace pensar que alguien viene a buscarme. La única pequeña satisfacción que tengo es pensar que aquellos que me empujaron a esto podrían acabar en la misma situación. O peor.
Cuando cumplí 18 años, me consideraba un entusiasta de la informática. La tecnología siempre había sido mi refugio, una forma de evadirme de la rutina diaria en una pequeña localidad de Estados Unidos. Desde una edad temprana, mi fascinación por las computadoras creció de manera exponencial, y pasaba largas horas trasteando con mi equipo, aprendiendo sobre sistemas operativos, programación y ciberseguridad. Mi habitación se había convertido en un santuario lleno de dispositivos, cables y libros sobre desarrollo informático. No era inusual encontrarme navegando por la Deep Web, explorando sus rincones más oscuros y misteriosos. Siempre había algo que me atraía de ese mundo digital subterráneo. Una mezcla de curiosidad y reto. Durante mucho tiempo la Deep Web me pareció un sitio cautivador, y aunque conocía los peligros que albergaba, nunca me disuadió de seguir investigando. Había leído infinidad de relatos sobre fraudes, contenido ilegal y personas desaparecidas, pero siempre me consideré lo suficientemente astuto y precavido como para no caer en ninguna trampa. Sin embargo, una noche todo cambió. Fue una experiencia tan aterradora y perturbadora que juré no volver a adentrarme en ese abismo virtual. Era una noche de verano, calurosa y sofocante. La ventana de mi cuarto estaba abierta, dejando entrar una ligera brisa que apenas aliviaba el calor pegajoso. Mis padres se habían ido a una cena y mi hermanita, de 10 años, dormía profundamente en su habitación, ajena al mundo exterior. Encendí mi computadora, listo para otra noche de exploración en la Deep Web. Me sentía emocionado y algo inquieto, como siempre me sucedía al aventurarme en esos oscuros rincones del Internet. Después de navegar sin rumbo por varios foros y sitios de poco interés, me encontré con un enlace que capturó mi atención: películas raras. La página parecía una especie de archivo de películas oscuras y desconocidas, pero lo que realmente despertó mi interés fue una sección etiquetada como parodias documentales. La descripción era vaga, apenas una línea que decía: películas famosas reimaginadas como documentales. Mi curiosidad se disparó. Me preguntaba qué clase de contenido podría haber en esa sección. ¿Serían videos de aficionados recreando escenas icónicas o quizás algo más profundo y artístico? Sin pensarlo mucho hice clic en el enlace, sin saber que esa decisión cambiaría mi vida para siempre. La página tardó en cargar, revelando una lista de títulos familiares. Había versiones documentales de películas como La Sirenita, El Rey León y Coraline. Esta última me llamó especialmente la atención. Había visto la película animada un par de veces, y aunque tenía un tono sombrío, nunca me había parecido especialmente aterradora. La página de Coraline era sencilla, con un enlace para ver el video y una breve descripción que decía: una reimaginación documental de la historia de Coraline, mostrando sus aspectos más oscuros y desconocidos. Mi curiosidad se transformó en entusiasmo, y sin dudarlo, hice clic en el enlace. El video comenzó a reproducirse automáticamente. Al principio todo parecía normal. La calidad del video era baja, como si hubiera sido grabado con una cámara antigua. La narración, en tono suave y calmado, describía la historia de Coraline y su vida en su nueva casa. Sin embargo, a medida que avanzaba, algo comenzó a sentirse raro. No era una película animada, sino un video que documentaba algo mucho más inquietante. La narración continuaba, pero las imágenes que la acompañaban eran diferentes a las de la película original. En lugar de animaciones, mostraban grabaciones reales de mujeres con el rostro cubierto, siempre ocultas en las sombras, llevando a niñas pequeñas a habitaciones oscuras. Las niñas, que parecían tener entre 6 y 10 años, estaban visiblemente aterradas, con los ojos llenos de lágrimas y temblando de miedo. No podía ver los rostros de las mujeres, pero los sonidos de los llantos y súplicas de las niñas eran inconfundibles. Mi corazón empezó a latir más rápido. La atmósfera del video era opresiva. Cada imagen estaba impregnada de un terror que nunca antes había sentido. Traté de convencerme de que se trataba de una especie de broma enfermiza, un montaje hecho para asustar a curiosos como yo. Pero cuanto más veía, más me daba cuenta de que no había nada ficticio en esas imágenes. Las niñas parecían genuinamente asustadas, y los detalles eran demasiado precisos para ser una simple actuación. Llegué a una escena que me dejó completamente helado. Las mujeres con los rostros cubiertos rodeaban a una niña. La pequeña, que no podía tener más de 8 años, estaba atada a una silla. Su expresión era una mezcla de terror y resignación.
como si supiera que no había escapatoria. Una de las mujeres sacó una caja con botones negros y una aguja larga. La niña empezó a sollozar más fuerte, suplicando en un idioma que no entendía. La narradora, con su voz calmada, describía el proceso con una frialdad que me revolvió el estómago. Y ahora procederemos a coserle los botones en los ojos. Este acto simboliza su transformación, su entrega total. No podía creer lo que estaba viendo. La mujer acercó la aguja a los ojos de la niña, y el grito que siguió fue desgarrador, un sonido que jamás podré olvidar. Me sentí paralizado, incapaz de apartar la mirada de la pantalla. La pequeña se retorcía de dolor, pero las mujeres la sujetaban con firmeza, asegurándose de que cada puntada fuera precisa. Podía ver la sangre manar lentamente mientras las agujas atravesaban la piel alrededor de sus ojos. Las lágrimas corrían por mis mejillas, me sentía impotente, lleno de ira y miedo. No podía soportarlo más, pero tampoco lograba apartar la mirada. Mi mente trataba de procesar la atrocidad que tenía delante, pero cada intento fracasaba. Me preguntaba si todo esto era real, si realmente alguien podía ser tan cruel como para hacer algo así. Sentí un nudo en el estómago y tuve que luchar contra las ganas de vomitar. Finalmente la narración cambió. Empezaron a hablar de cómo esas niñas eran utilizadas para otros fines después de la transformación. Algunas eran vendidas, mientras que otras se quedaban para entrenamiento. La crueldad de las descripciones me hizo sentir enfermo. La narradora hablaba de las niñas como si fueran simples objetos, carentes de valor humano. Las lágrimas continuaban cayendo por mis mejillas mientras intentaba comprender la magnitud de la maldad que estaba presenciando. Con un último esfuerzo de voluntad apagué el video, cerré la página y me alejé de la computadora. Mi cuerpo temblaba sin control y me faltaba el aire. La realidad de lo que había visto me golpeó con fuerza. Había sido testigo de una brutalidad indescriptible, una maldad que superaba cualquier cosa que hubiera podido imaginar. No podía quedarme solo. Necesitaba consuelo, algo que me recordara que el mundo no estaba completamente sumido en la oscuridad. Me dirigí a la habitación de mi hermanita. Estaba profundamente dormida, ajena al horror que su hermano mayor había presenciado. Me acerqué a su cama y, con lágrimas en los ojos, la abracé con fuerza. Su calidez e inocencia eran un bálsamo para mi alma herida. Lloré en silencio, sintiendo una mezcla de alivio y desesperación. Alivio por tener a mi hermana a salvo, pero desesperación por aquellas niñas que no contaban con esa suerte. En ese momento juré que nunca volvería a la Deep Web. No podía arriesgarme a volver a ver algo tan horrible. La seguridad y el bienestar de mi hermana se convirtieron en mi prioridad, y haría todo lo posible para protegerla de cualquier peligro. Esa noche cambió mi vida para siempre. La Deep Web dejó de ser un sitio de curiosidad y desafío para convertirse en un abismo lleno de maldad real. Aprendí una lección dolorosa, una que nunca olvidaré. Cada vez que miro a mi hermana, recuerdo lo importante que es mantenernos alejados de esos oscuros rincones del Internet. Con el tiempo, intenté reconstruir mi vida y dejar atrás esa experiencia, pero las cicatrices emocionales permanecieron, y la memoria de esa noche seguía acechando en el fondo de mi mente. Si algo aprendí de esta vivencia es que no todas las curiosidades deben ser satisfechas, y que, a veces, el conocimiento puede ser una carga demasiado pesada de llevar. Me tomó varios meses volver a usar una computadora sin sentir una punzada de pánico. Evitaba cualquier mención de la Deep Web y me sumergía en actividades que me mantenían alejado de las pantallas. Sin embargo, las imágenes de esa noche continuaban apareciendo en mis sueños, transformándose en pesadillas recurrentes. Cada vez que escuchaba un grito en la televisión o en una película, me estremecía, recordando los desgarradores lamentos de la niña en el video. Finalmente, decidí hablar con mis padres sobre lo que había visto, aunque no les conté todos los detalles. Les dije que había encontrado algo muy perturbador en línea y que necesitaba ayuda para superarlo. Mis padres, aunque inicialmente sorprendidos y preocupados, me apoyaron en todo momento. Decidieron que lo mejor sería que hablara con un terapeuta, alguien que pudiera ayudarme a procesar lo que había visto y encontrar una forma de seguir adelante. La primera sesión fue difícil. No sabía cómo expresar con palabras la magnitud del horror que había presenciado. Pero el terapeuta, con paciencia y comprensión, me guió a través de mis emociones, ayudándome a liberar el peso que llevaba dentro. Hablamos sobre mi pasión por la informática,
y cómo me había llevado a explorar lugares oscuros en Internet. El terapeuta me hizo ver que la curiosidad no era algo malo en sí mismo, pero que debía aprender a establecer límites para proteger mi bienestar mental y emocional. Comenzamos a trabajar en técnicas para manejar el estrés y la ansiedad, y poco a poco, comencé a sentirme más en control. Sin embargo, las pesadillas persistían. Había noches en las que despertaba sudando frío, con la imagen de la niña y los botones en los ojos grabada en mi mente. Pero cada vez que eso sucedía, recordaba la calidez del abrazo de mi hermana y me decía a mí mismo que debía ser fuerte por ella. Fue una lucha constante, pero con el apoyo de mi familia y la ayuda de mi terapeuta, comencé a reconstruir mi vida. Decidí que debía canalizar mi pasión por la informática de una manera más constructiva. Me inscribí en un curso de ciberseguridad en la universidad local, con la esperanza de aprender cómo proteger a otros de los peligros de Internet. Quería utilizar mis habilidades para hacer el bien, para evitar que otras personas se encontraran con el tipo de contenido que había traumatizado mi vida. Durante mis estudios, conocí a otras personas apasionadas por la ciberseguridad que compartían mi deseo de proteger a los demás en línea. Formamos un grupo de estudio y empezamos a trabajar en proyectos juntos, desarrollando programas y herramientas que pudieran ayudar a detectar y bloquear sitios peligrosos. El trabajo me daba una sensación de propósito y me ayudaba a encontrar un camino hacia la sanación. Todo comenzó como una broma entretenida. A mi hermana le fascina ver videos de personas en Internet. Pasa demasiado tiempo en eso. Todos los días me mostraba un video de alguien realizando un desafío o haciendo algo extraño en público. Después, la gente empezó a recibir cajas misteriosas de la Deep Web. Y por supuesto mi hermana se obsesionó con eso. Me enseñaba muchísimos videos de jóvenes abriendo cajas llenas de objetos raros, tratando de hacer que parecieran terroríficos o relevantes. Mi hermana quería saber qué pensaba yo, y no pude evitar decirle que me parecía tan aburrido como mirar cómo se seca la pintura, y tan absurdo como comer jabón por unas cuantas vistas. Bromeó diciendo que cualquiera podría hacer esas cajas, incluso yo. Eso me dejó pensando. Una búsqueda rápida en Internet reveló que mucha gente estaba interesada en esto, afirmando que sus cajas contenían todo tipo de cosas alocadas. Algunos decían que pagaban una cantidad significativa de dinero por ellas. Parecía todo muy falso, pero quizá algunas personas realmente gastaban su dinero en esto, con la esperanza de volverse famosas, y tenía razón al respecto. Hacer las cajas fue muy sencillo. Encontré algunas cajas de cartón viejas y herramientas oxidadas que parecían sacadas de una escena de crimen. También tenía un montón de viejas memorias USB que llené con videos perturbadores que encontré en Internet. Después tomé algunos frascos de medicinas caducadas, les quité las etiquetas y fingí que eran drogas peligrosas de la Deep Web. Crear un sitio web para vender estas cajas fue un poco complicado, pero como siempre, hay guías para todo en Internet. Antes de irme a dormir ya había montado mi pequeña tienda, El Rincón del Misterio. Por una pequeña cantidad de dinero digital, cualquiera podía comprar una de mis cajas misteriosas. Mi sitio web no era sofisticado, pero funcionaba. Al día siguiente empecé a buscar compradores. Gracias a mi hermana sabía bastante sobre las personas que crean contenido en Internet. Creé varias cuentas falsas y empecé a sugerirles que abrieran una caja misteriosa de la Deep Web. Les hablé de mi tienda, diciéndoles que haría que sus videos se volvieran súper populares. La espera no fue larga. Al caer la tarde, 6 personas ya habían comprado mis cajas. No era una gran cantidad, pero era suficiente para ayudar con los gastos. Preparé las cajas y las envié, sintiéndome un poco orgulloso. No estaba engañando a nadie. Ellos obtenían su contenido, y yo ganaba un poco de dinero. Simple. Con el tiempo la emoción se desvaneció, y la vida siguió como siempre. Continué viendo videos tontos con mi hermana, olvidándome poco a poco de mi tienda en la Deep Web. Eso fue hasta que el último viernes lo cambió todo. Al volver de mi trabajo encontré un paquete en la puerta de mi casa. Era una de mis propias cajas de vuelta. Pensé que tal vez alguien no estaba satisfecho, pero sabía que los reembolsos no formaban parte del trato. Dentro de la caja casi no había nada, salvo un USB que no reconocía. Curioso, pero con algo de miedo usé una vieja laptop para ver qué contenía. El USB estaba lleno de fotos de lugares que conocía bien.
mi apartamento e incluso fotos de mí mismo. Fue como un golpe en el estómago. Alguien me había estado siguiendo. Había estado dentro de mi casa observándome. En ese momento comprendí que estaba en serios problemas. Algunas personas en la Deep Web no están jugando. Se dedican a hacer cajas misteriosas reales y peligrosas, y parecía que no les había gustado que me entrometiera en su terreno. Ahora soy parte de su juego. Bajo su control, mi tienda de misterios ha vuelto, pero ya no es mía. Ahora las cajas son reales, llenas de herramientas para tareas específicas e instrucciones que me incluyen a mí. Y además, un recordatorio. Los suministros son limitados. Así que si tienes curiosidad, búscanos en la Deep Web. Estamos abiertos para negocios, pero no del tipo en el que alguna vez quise involucrarme. En la vasta y oscura extensión de la Deep Web, donde los secretos más oscuros del mundo encuentran un hogar, existía un foro olvidado por el tiempo. Nadie conocía su nombre, ni su origen. Un lugar donde las sombras digitales se entrelazaban con las desesperaciones humanas. No había moderadores ni reglas, solo un único usuario que publicaba una y otra vez, siempre con el mismo mensaje: «Ayúdame». El niño del foro fantasma. El primer mensaje apareció una noche, en un hilo olvidado de una página sin ningún tipo de seguridad. Los usuarios que deambulaban por allí, buscando por curiosidad o por alguna otra razón sucia, nunca pensaron que algo tan sencillo como una ayuda podría dar inicio a una cadena de horror que cambiaría la vida de aquellos que se atrevieran a contestar. «Por favor, alguien, ayúdame. Estoy atrapado en un lugar oscuro, sin salida. No puedo salir. Ya no puedo gritar». Era la voz de un niño, escrita con una torpeza propia de alguien que aún no había alcanzado la adolescencia. Los primeros en verlo pensaron que era una broma. Algunos incluso se rieron, pero algo en el mensaje hacía que un escalofrío recorriera la columna vertebral de aquellos que lo leían. El niño no pedía atención por diversión. No pedía ayuda porque sí. No, había una angustia palpable detrás de sus palabras. Los usuarios que respondieron lo hicieron sin pensarlo mucho. Los mensajes variaban entre el sarcasmo y la preocupación fingida. ¿Estás bien? ¿Alguien te tiene atrapado? No te preocupes. Esto es solo un foro. ¿Quién eres? ¿Por qué te metes en la Deep Web? ¿Acaso no sabes que es peligroso? Pero el niño no se detuvo. Su desesperación creció con cada nuevo mensaje. Estoy atrapado en un lugar oscuro, sin paredes, sin luz. No puedo ver. No sé dónde estoy. Por favor, me están mirando. Me están mirando. Para aquellos que habían entrado en el foro por simple curiosidad, el impacto no fue inmediato. Algunos se dieron cuenta de que algo raro estaba pasando cuando el niño comenzó a responder de una manera cada vez más extraña. Las palabras parecían mezclarse. Su tono se volvía más frenético. Muchos lo ignoraron, pero aquellos que decidieron seguir la conversación, pensando que tal vez era una actuación o algo peor, fueron los que comenzaron a notar algo espeluznante. Uno de los usuarios, un hombre que se hacía llamar Techman94, respondió al niño con un mensaje de compasión. Aún sin creer completamente en la historia, decidió darle el beneficio de la duda. Tranquilo, niño, estás en un lugar seguro ahora. No tienes que temer, lo que estás viviendo no es real. Tal vez es solo una pesadilla. ¿Puedo ayudarte a salir de ahí? No hubo respuesta. Por un par de horas, el foro quedó en silencio. Pero esa noche, algo cambió. A la mañana siguiente, Techman94 desapareció. No estaba en su cuenta de usuario. No había rastro de sus mensajes ni de su actividad. Dejó de existir en la red. Nadie lo recordó. Nadie mencionó su nombre. Como si nunca hubiera existido. La noticia corrió rápido. Los foros de discusión llenos de temas sobre hacking y tecnología se vieron inundados con preguntas sobre su paradero. Algunos pensaron que se había desconectado por voluntad propia, tal vez porque quería desaparecer de la vida digital. Pero algo más oscuro estaba sucediendo, algo que nadie podría haber anticipado. Los mensajes del niño continuaron. Están aquí. Me están tocando. Me gritan desde la oscuridad. No puedo verlos, pero los oigo. Me están arrastrando. ¿Por qué me han dejado aquí? Este nuevo mensaje fue respondido por un grupo de usuarios que, desconociendo lo sucedido con Techman94, pensaron que tal vez, solo tal vez, podrían hacer algo por el niño.
Pero lo que no sabían era que sus intentos por ayudar solo acelerarían la desaparición de los demás. Uno a uno, los usuarios comenzaron a responder, y uno a uno comenzaron a desaparecer. Un usuario llamado Dark Web Explorer respondió con cierto escepticismo. No te preocupes, todo está bien. Si alguien te está haciendo daño, lo descubriremos. Al día siguiente, Dark Web Explorer no apareció en el foro. Su cuenta había sido eliminada, y su historial de navegación digital desapareció sin dejar rastro. No se encontró ninguna evidencia de que alguna vez hubiera existido. Nadie recordó su nombre, solo su mensaje seguía flotando, olvidado por el mundo, como si nunca hubiera sido escrito. Más personas empezaron a entrar en el foro, interesados o asustados por las desapariciones. La historia del niño se propagó rápidamente. Pero cada vez que alguien intentaba ayudar, su presencia se desvanecía, igual que los otros antes que ellos. En el foro, un patrón comenzó a formarse. El niño pedía ayuda y los usuarios respondían, pero en cuanto lo hacían, desaparecían. Desaparecían de sus vidas, de sus casas, de sus trabajos, como si nunca hubieran existido. Los foros que antes contenían cientos de respuestas, ahora no tenían más que un solo mensaje. El desesperado grito del niño atrapado en un lugar sin salida, pidiendo ayuda, pidiendo socorro. Me están arrastrando, no me dejes, no quiero ir con ellos, no quiero. Las autoridades comenzaron a investigar, pero no encontraron ninguna evidencia tangible. Aquellos que habían desaparecido parecían haberse desvanecido sin dejar rastro. No había huellas digitales, no había registros de llamadas, ni señales de lucha. Todo lo que quedó fueron sus nombres, en sus redes sociales, en sus cuentas bancarias, en sus correos electrónicos. Nada. Vacíos. Al principio, la policía pensó que tal vez había un asesino en serie operando a través de la web oscura, pero no encontraron evidencia de ningún tipo de crimen físico. No encontraron cadáveres, no encontraron armas, solo el rastro digital de quienes desaparecieron. Los mensajes del niño se hicieron más urgentes, más aterradores. No puedo respirar, hay algo dentro de mí, me está ahogando. No quiero ir al lugar oscuro, al lugar donde ellos viven. No quería jugar más. Alguien más decidió intervenir, un hacker experimentado que operaba en la web oscura bajo el alias Black Hawk Zero. Él sabía cómo manejar la red, cómo penetrar en cualquier sistema, y creía que podía rastrear el origen del niño. Pero fue un error fatal. Cuando comenzó a investigar el foro, encontró algo mucho peor que lo que había imaginado. El niño no estaba pidiendo ayuda para salir de un lugar físico. No estaba atrapado en una casa o en un lugar físico en el mundo real. No, el niño estaba atrapado en un espacio mucho más oscuro, en una dimensión digital, un lugar creado por algo que no debería existir. Algo antiguo, algo malévolo. Antes de que pudiera comprender completamente lo que había descubierto, Black Hawk Zero desapareció, y con él, la investigación quedó sellada. Las autoridades, al igual que los usuarios, ya no pudieron rastrear ni un solo dato que pudiera explicar lo inexplicable. La última vez que el foro fue accesible, el mensaje que quedó fue el siguiente: ya no puedo quedarme. Ellos han llegado, han tomado mi lugar, ayúdenme. Si no lo hacen, los arrastrarán también. El foro se cerró poco después, y la red no volvió a saber del niño. Aquellos que habían quedado con vida, aquellos que habían oído las advertencias del niño, pronto se dieron cuenta de algo mucho más horrible. Ellos estaban siendo observados. Aquellos que alguna vez respondieron al niño comenzaron a sentir que algo o alguien los acechaba. A cada paso que daban, sentían los ojos invisibles siguiéndolos. Y si alguna vez volvieron a entrar en la Deep Web, sabían que el niño aún seguía allí, esperando, pidiendo ayuda. Pero ahora, nadie se atrevió a ofrecerla, porque sabían lo que sucedía con aquellos que lo hacían. Y así, el niño del foro fantasma siguió en silencio en la oscuridad, esperando a su próxima víctima. Quiero dejar algo claro antes de comenzar. No estoy buscando ningún tipo de reconocimiento o atención al compartir esto. Si decides creerme o no, eso depende completamente de ti. Mi único propósito aquí es relatar una experiencia que viví en el año 2016, cuando me adentré en la Deep Web. Lo recuerdo como si hubiera sucedido ayer. Estaba en plena maratón de historias de terror,
escuchando a varios narradores relatar experiencias de otras personas en la Deep Web. Llegó un momento en el que no pude controlar mi curiosidad, así que tomé la decisión de aprender cómo acceder a este rincón oscuro del Internet. Para no extender demasiado esta historia, omitiré los detalles menos relevantes, pero logré conectarme y empecé a explorar algunos enlaces que había encontrado. El primer sitio que visité era una página web para adquirir diferentes productos. Mostraba una larga lista de precios, junto con descripciones sobre los servicios que ofrecían. Rápidamente perdí el interés y decidí entrar a otra página, esta vez para compartir videos. Los videos que encontré eran de calidad muy baja, aproximadamente de 144 píxeles, algo parecido a lo que podrías encontrar en los primeros días de YouTube. Entre ellos, los que más captaron mi atención eran los titulados Únete a nosotros. Consistían en lo que describiría como videos promocionales, diseñados para reclutar personas a cultos extraños de los que nunca había oído hablar. Traté de buscar información sobre ellos en la web superficial, pero no pude encontrar ni artículos ni publicaciones relacionadas. No te diré el nombre específico porque no quiero arriesgarme a que alguien reciba algún mensaje extraño de estos grupos. Lo veo poco probable, pero nunca se puede ser demasiado precavido. En fin, al final de cada video se incluía un correo electrónico para contactarlos. Por pura estupidez decidí enviarles un mensaje preguntándoles si todo eso era real o simplemente una especie de proyecto elaborado por un grupo de estudiantes aburridos. Para mi sorpresa, casi de inmediato recibí una respuesta automatizada informándome que pronto me pondrían en contacto con un reclutador. Esperé, y alrededor de 15 minutos después recibí una respuesta. En el correo me explicaban el proceso para unirme, incluyendo la información personal que debía proporcionar para formar parte de su supuesta sociedad. Por supuesto, no iba a darles mis datos reales. Para burlarme de ellos inventé un nombre falso y detalles aleatorios. Les envié esa información y terminé el mensaje deseándoles un buen día. No recibí respuesta. Unos días después, en plena noche, estaba teniendo problemas para dormir. Le eché la culpa a un café expreso bastante fuerte que había tomado durante una cita con mi novia. Para dar contexto, eran cerca de las 2 o 3 de la madrugada cuando mi teléfono celular empezó a sonar. Ingenuamente había olvidado ponerlo en modo silencio. Sin pensar mucho, respondí sin revisar quién llamaba, utilizando mi habitual tono malhumorado. Del otro lado solo escuché una respiración pesada. «Hola, ¿quién es?», pregunté. Al no obtener respuesta añadí: «Si no vas a decir nada, no vuelvas a llamar». Entonces colgaron. Pensé que debía ser un error de número, pero 5 minutos después me despertó otra llamada. Esta vez ya estaba bastante irritado. Contesté con pocas ganas, dispuesto a soltar un par de palabras duras, pero lo único que escuché fue música. No era una canción reconocible. Sonaba como si estuviera reproducida al revés, y tenía un tono realmente perturbador, como una especie de canción de cuna distorsionada. Después de unos 10 segundos de escuchar esta música, volví a preguntar: «¿Hola?». Lo único que escuché en respuesta fue una voz distorsionada, como si usaran un filtro de audio. Decía algo como: «No fue muy amable de tu parte enviar esa información falsa. Realmente esperábamos que aceptaras unirte a nuestro grupo. ¿Todavía estás interesado?». Un miedo indescriptible me invadió. Colgué inmediatamente. Bloqueé el número y traté de tranquilizarme. Mi novia, al verme tan alterado unos 10 minutos después, se despertó y, al verme tan asustado, intentó ayudarme a calmarme. Juntos tratamos de convencernos de que todo era solo una extraña coincidencia. Cuando regresé a mi apartamento, encontré una llamada perdida en mi teléfono fijo. Sí, todavía usaba uno porque venía incluido con mi paquete de servicios. Por curiosidad, reproduje el mensaje esperando escuchar a algún telemarketer, pero era la misma voz distorsionada de antes. Esta vez, me preguntaban por qué estaba siendo tan difícil de convencer. En ese momento, perdí la calma y decidí acudir a la policía. Les pedí que hablaran con mi proveedor de telefonía para rastrear la llamada, pero desafortunadamente no pudieron hacerlo. Lo más extraño de todo esto es que, casi tan rápido como comenzó, terminó. No volví a recibir mensajes ni llamadas de ese grupo, y tampoco respondieron a ninguno de mis correos. Aún conservo el correo electrónico que me enviaron al principio. Si alguien está interesado en verlo, puedo proporcionar una captura como prueba. En cuanto a cómo obtuvieron mi número, tengo algunas teorías.
Parece que cuando envías correos electrónicos, en algunos casos aparece tu nombre junto con tu dirección de correo. Supongo que así lograron encontrarme. No es tan difícil si consideramos lo accesible que puede ser la información personal en estos días.